No sé si hay alguien más que va a hablar, porque aquí me dejaron una... ¿Ah? No, pero... Sí, antes de yo leer esta pregunta, que hay por aquí, aquí hay una que voy a devolver de retruque. Porque la persona que me está haciendo esa pregunta, ya tú vas a ver. Ya tú vas a ver cómo sabe más que yo de Luis Antonio. Y me hace la pregunta. Ah, pero vas a hablar, habla. Buenos días, Moisés Hernández por aquí. Profesor, agradecido como siempre por sus palabras, agradecido al Centro Internacional Miranda. Una de las cuestiones que yo quería que usted quizás pudiese desarrollar un poquito más es algo que nos dio en el Seminario de Derechos Humanos, ¿no?, que culminamos ayer, que es lo del estudio holístico de los hechos particulares, ¿no?, que tenía un modelo que hizo. Y bueno, más allá de explicarnos un poco sobre eso, me gustaría expresar algo más sobre ese legado en cuanto a la política internacional, ¿no? Esa visión que tenía Luis Antonio Vigot con respecto a las relaciones internacionales o la política internacional. Básicamente era eso. Gracias. Bueno, yo no vine preparado con una clase de Antonio Vigo para nada, ¿verdad? Lo del enfoque holístico lo usa él en todos lados. O sea, tú no puedes estudiar una situación particular o un personaje en particular sin comprenderlo en los distintos niveles en que se compone la realidad. El mundial o internacional, el regional, el local, y algo muy importante de la historia intelectual que hace el contexto de ese hecho particular que estás estudiando. Pero eso es para rato, ¿verdad? Pero bueno, por aquí hay una solicitud de nuestro amigo Luis Urdaneta, que bueno, vivimos soñando, vivimos para la utopía, ¿no? Y Luis nos propone que al Pedagógico de Caracas se le cambie el nombre por Luis Antonio Vigot. Dice que lo propuse y, bueno, que se proponga esto, ¿no? De Caracas, Luis Antonio Vigot, siempre educador. Claro, esta solicitud, bueno, yo creo que tiene que pensarla, Luis tiene que ponerte en el contexto en que estamos viviendo, lo que es el pedagógico. Y bueno, yo hablé y señalé digamos, la experiencia de la UNEM, de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, que hasta ahora está dirigida y es algo muy importante. Fue pensada también en parte por ella, ¿no? Porque fue el momento en que ella se incorpora, es una comisión y tal. Entonces yo creo que habría que prestarle más atención a lo que está haciendo esa universidad. Y lo digo sin ningún reparo, creo que la universidad que Luis, si algún día hubiese podido hacer una, la hubiese hecho, no la bolivariana. Por aquí me pregunta alguien, voy a dejar la pregunta de Piquete atrás de último. No es pregunta, sino una sugerencia. Me pregunta por aquí, ¿fue Luis Antonio un intelectual orgánico desde la pedagogía? Desde todos los ángulos. Desde la pedagogía, de la política, bueno, que son los dos grandes campos y en la vida cotidiana, en la vida pequeña, ¿no? Luis tenía una expresión que siempre nos levantaba, ¿no? Nos sacudía. Cuando él veía o escuchaba que nosotros, en esas conversas que teníamos en la mesa, o alrededor ahí de la mesa del centro,
sobre la situación que vivíamos, ¿ven? O sea, las incoherencias burocráticas, los desvaríos, las cuestiones de corrupción, tal, que a la clase media, pequeño burguesa, de la que nosotros formamos parte, nos preocupa sobremanera, ¿no? Porque qué carrizo, ¿no? O sea, todavía no han arreglado ese maldito hueco que me ha echado a perder mis 2 amortiguadores. Entonces esa es una preocupación. Entonces cuando Luis nos veía así, nos decía, déjense de pendejada. Pónganse a trabajar con la gente que está trabajando. Pónganse a hacer algo con la gente que está haciendo algo útil. Para que se les quite esa, no lo digo ahora porque todas las palabras, con esto del lenguaje de género, uno no puede decir la palabra que él utilizaba. Pero es eso. O sea, Luis fue un orgánico, digamos, hasta como padre de familia, como papá. Bueno, lo dice acá en cualquier momento, lo dice Belki, lo dice Ernesto. O sea, aprendieron mucho más de ciertas cosas conversando con él que con cualquier profesor en cualquier universidad. Yo mismo. Era increíble. El rollo este de los derechos humanos comenzó por ahí como en el 2008. Yo estaba montando un seminario para el Pedro Gual. Y Luis, me acuerdo, yo estaba sentado en una mesa, ¿cómo se llama? Un sofá, una cosa, y él estaba en la mesa por allá. Y yo le estoy diciendo lo de los derechos humanos y tal. Y en esa época teníamos nosotros encima, Chávez era un dictador, un violador de derechos humanos, eso era. Entonces Luis, desde allá, me dijo, no sé si eso, estamos en horario que se pueda decir, pero es una expresión muy castiza, ¿no? Me dijo, oye, Goyo, en verdad que yo estoy hasta los cojones con eso de los derechos humanos. Eso me estimuló a mí, porque una persona como Luis Antonio Vigot, con esa formación que tenía, con ese conocimiento de la política internacional y de la situación del mundo, que hizo todos esos libros, me dijera eso. O sea, algo había ahí. Claro, lo que estamos formados en el marxismo, tenemos una, digamos, una cuestión refractaria con el tema de los derechos humanos por el origen burgués y todo aquello. Pero lo de Luis Antonio fue mucho más allá, ¿verdad? Entonces, ese era Luis Antonio Vigo, un intelectual no intelectual, simplemente era un revolucionario a tiempo completo, más nada. No guardaba momentos para otro tipo de cosas. Y podríamos estar conversando y contando anécdotas de tantas cosas. Si alguien quería saber sobre el tema de las religiones africanas, cómo llegaron a este mundo, cómo se practicaban y qué era lo que había en Venezuela, había que sentarse nada más que a escucharlo. Una tarde cualquiera, que alguien le preguntara, tenía los mejores, los más grandes babalaos de Cuba eran sus hermanos. Entonces habría que, digamos, escucharlo, pues. Y no era que nos estaba dando una clase, sino que era que nos estaba poniendo tareas para que estudiáramos. Y entonces nos decía, ahí está el libro de Leonardo Acosta, ahí está el libro de fulano, revisa tal cosa. Y así, bueno, era Luis Antonio Vigo. Ahora, aquí, el camarada y compañero de Luis Antonio Vigo, llamado Eddie Córdoba, presente en esta sala, tiene, no sé cómo llamarlo, de pedirme él a mí que amplíe la experiencia internacional de ese siempre educador y político.
Y yo le digo a Edith, por favor, pasa, agarra el micrófono y di lo que tienes que decir, ¿verdad? Porque sí, yo conozco muy poco, yo siempre lo digo, yo conocí a Luis Antonio cuando tenía 13 años, pero no sabía quién era. Y después, con el negro estuvimos vinculados, negro Javier Saravia, estuvimos vinculados con él porque Javier era mucho más político, práctico que yo, ¿verdad? Yo estaba metido más en las cuestiones académicas y tal. Y Javier era el vínculo permanente con él y con otros más, con Simón Sáenz Mérida, con toda esa generación de viejos revolucionarios con una gran experiencia y una gran pedagogía, ¿verdad? A nosotros, Simón Sáenz Mérida nos enseñó incluso a escribir para la academia y también para la prensa. Entonces, eso no se puede separar lo político de lo pedagógico en ninguna parte. Imagínense cómo sería Simón Rodríguez, separar lo político de lo pedagógico de Simón Rodríguez. Y claro, para nosotros, como estamos metidos en, digamos, tenemos un alto aprecio por la cuestión pedagógica, ¿verdad? Venezuela se convirtió en un momento determinado en toda una escuela, ¿verdad? Y todavía estamos en eso. Bueno, a nosotros siempre lo pedagógico nos parece que es superlativo, ¿no? No, lo pedagógico está ahí junto con, como hacía Luis Antonio, conversando, tomándose un café, formaba a la gente. Eran famosos los encuentros de Luis Antonio cuando le brindaba el desayuno a unos estudiantes en la escuela de educación. No les estaba brindando el desayuno, los estaba formando. Y muchos de ellos fueron excelentes investigadores políticos revolucionarios que salían del cafetín de la escuela de educación. Ese era Luis Antonio Vigo. Entonces yo le pido al camarada Eddie, bueno, que nos eche un cuentico, porque yo conocí a Luis Antonio así, pues, y después, bueno, 20 años. 20 años no es nada en la vida de un tipo como Luis Antonio Vigó. Como lo dijo Miguel Ángel Núñez. Miguel Ángel Núñez trabajó con Luis Antonio desde hace 50 años. Entonces es otra cosa. Edith, toma lo tuyo. Está bien. Muchas gracias, Goyo. La pregunta justamente venía porque cuando yo conocí a Luis, ¿sí? Tengo ese problema. Yo conocí a Luis en la residencia universitaria en el año 1966, antes de que Raúl Leoni las cerrara en diciembre de ese año. Y en ese momento nuestro contacto era un joven estudiante de Maturín llamado Pedro Antonio Márquez Santil, que en paz descanse, estudiaba en la Escuela de Educación, lo llamábamos Pitongo, y Luis Antonio nos comenzó a instruir en quiénes éramos los que estábamos en la residencia, porque supuestamente cada habitación era para 3 estudiantes, pero donde yo estaba, el titular era mi hermano y 2 más, y éramos 10. Es decir, la población de la residencia era porque a la vez recibíamos combatientes de la revolución, colombianos, cubanos y de otras partes del mundo.